Hello, everyone, and welcome to today's lesson. Today, we're gonna see the differences between will and be going to. All right, are you ready? En el día de hoy, en la lección de hoy, vamos a aprender, vamos a hablar sobre las diferencias de will and be going to. Y bueno, comenzamos con afirmaciones. Comenzamos con afirmaciones with affirmative sentences with will, right? Ya sabemos que tanto will como be going to nos sirven para expresar futuro, pero ¿cómo expresamos, cómo realizamos dichas afirmaciones? Primeramente comenzamos con will, and here you have the grammar structure for will, right? Iniciamos con the subject, ya sabemos qué es el sujeto, ¿cierto? Puede ser una persona, pueden ser varias personas, pueden ser una cosa o varias cosas, puede ser algo tangible o intangible. Y después de esto vamos a poner will. Will no necesariamente lo traducimos, pero sí nos indica que el verbo que le sigue está a futuro. ¿De acuerdo? Entonces, sencillamente cuando veas will en una frase o escuches will en una frase, está indicando futuro. ¿De acuerdo? Después de will tenemos el verbo en su forma base. Esto es muy importante, el verbo en su forma base. ¿Sí? El verbo sin ninguna modificación con ing ni nada. Y posterior a ello, el complemento. Y recuerda que el complemento es más información, tanto como lo requieras. Entre más específico, pudiéramos pensar que mejor, ¿verdad? Y pues puede ser el caso. So, let's gonna see the first example. I will see you there. I will see you there. Te veré ahí, te veré en algún punto previamente especificado, ¿cierto? Right? I will see you there. And then we have another example. We will study tonight, right? Estudiaremos esta noche. Por supuesto que también tenemos manera de, lo que es la contracción con will, right? Y en el primer ejemplo sería I'll see you, right? I'll see you there. I'll, para no decir I will, I'll, y se expresa en su forma escrita como lo tienes en pantalla, el apóstrofo doble L. I'll see you y todo lo demás, por supuesto, right? About the second example, ¿cómo quedaría la contracción con we will study tonight? Bueno, pues quedaría will study tonight, right? Will study tonight. Ahora lo sabes, para la contracción con will, sencillamente el apóstrofo y doble L. I'll, will, they'll, etc. Otra cosa importante de will es que queda absolutamente con todos los pronombres de sujeto. I, he, she, Diana, Rubén, etc. Aquí no ocupamos distinguir que si tercera persona o que si en plural o que en singular. Todos los pronombres quedan, sencillamente agregas will después del sujeto, tal y como lo tienes en pantalla en la grammar structure, right? Y otro detalle importante también es que nota en la forma del verbo, right? I will see you there. I will see you there, su forma base. En el segundo ejemplo, we will study tonight. Recuerda, el verbo va en su forma base, no lleva ninguna modificación. Ahora, ya sabemos que will expresa futuro, ¿cierto? Lo que sea que veas con will o escuches con will o expreses con will, se refiere a futuro. I will see you there, te veré ahí. We will study tonight, estudiaremos, right? Ok, bien, esto es a futuro. Pero vamos ahora con algo muy importante con will, right? Y es una de las diferencias más relevantes entre will y be going to. Will se refiere a algo espontáneo, ¿sí? A un futuro en el que es algo espontáneo, en el que es algo que no necesariamente estaba planeado, que quizá debido a las circunstancias se acaba de dar, se nos acaba de ocurrir y sencillamente no es algo que estaba necesariamente en nuestros planes, por ende tampoco estábamos seguros de ello, solamente surgió, right? Y es muy común que veamos will con frases como la siguiente: I think, creo, pienso, me imagino, I guess, right? Supongo, ¿sí? Or maybe, right? Quizá, ¿de acuerdo? Entonces, es común que estas frases acompañen a expresiones con will. Por ejemplo, I think I'll see you there, right? Creo que te veré ahí. De nuevo, acaba de surgir, acabamos de quedar, ¿sí? Es a futuro, de acuerdo, pero no era algo que estaba organizado necesariamente, ¿verdad?
Another example. I think we'll study at home. Creo que estudiaremos en casa. I guess we'll study at home. Maybe we'll study at home. Repito, estas primeras tres frases son ejemplos, puedes encontrarte cualquier otra, pero que indiquen que no se estaba seguro, ¿de acuerdo? And the last one, they'll talk to you later. I think they'll talk to you later. I guess they'll talk to you later, right? Creo, supongo, me imagino que ellos hablarán contigo más tarde. De nuevo, will expresa futuro y de las diferencias más relevantes con be going to es que ese futuro que expresa will era algo que no necesariamente estaba planeado u organizado. Si habla de una probabilidad a futuro, etc. ¿Ok? ¿Es forzoso que te encuentres frases como I think o I guess? No, pero es probable. ¿Ok? All right. Now, what about the negative sentences? What about the negative sentences? Here we go, right? Here we go. And you can see here the grammar structure, right? Once again, we start with the subject. Una vez más, comenzamos con el sujeto. Posteriormente, will not, right? The verb, base form, and the complement, right? Ahí lo tienes, sujeto, will not, inmediatamente, will not. Vamos a decir que es algo junto, una estructura ahí junta. Verb, verbo en su forma base, recuerda, sin ninguna alteración, nada que ing, nada que termine, el verbo en su forma base, right? And the complement. One example, I will not eat that food, right? No comeré esa comida. No se ve bien, I will not eat that food, I'm so sorry, right? Te acaban de traer el plato, ¿sí? Y acaba de surgir eso. ¿Estaba previsto? Por supuesto que no. I will not eat that food, right? Another example, of course, Martin will not go. Martin will not go, right? We were having class just a few seconds ago, right? Something happened and guess what? Martin will not go. Martín no irá con nosotros. Martín no irá. Acaba de surgir, ¿de acuerdo? Recuerda, es a futuro, pero implica eso, implica que pues no estaba previsto, ¿cierto? ¿Hay forma de contraer will not? Of course. For example, I won't eat. Won't, right? Martín won't go. Okay, so W-O-N apóstrofo T. Recuerda que el uso de contracciones es usado muchísimo en cuanto a speaking, right? En cuanto a lo hablado. En lo escrito, principalmente en textos o redacciones formales, hay que escribir completo. Es decir, las contracciones no se usan en textos formales, right? Quizá en un chat, en algo completamente informal, well, there's no problem, right? But about a formal text, about maybe a formal email, right? Avoid use contractions, right? So, once again, remember, will not and then the base form verb. Recuerda que después de will not, el verbo en su forma base, ahí lo tienes en el primer ejemplo y en el segundo también. ¿Ok? Sería un error decir algo como I will not eating, of course, right? What about Martín will not going? Will not going. ¿Por qué will not going? No, el verbo en su forma base, will not go. ¿Ok? Very good. So, what about the interrogative sentences? ¿Sabes qué? Tenemos afirmaciones, negaciones y ahora es turno de las preguntas. Empezamos con yes, no questions, right? We start with will. Comenzamos con las preguntas de sí o no. Ya sabemos cuáles son este tipo de preguntas. Y will va al principio. Las interpretamos igual, indican lo mismo, solamente que en cuanto a su estructura gramatical, will va al principio, seguido del sujeto. Puede ser un pronombre, puede ser el nombre de la persona. Posteriormente, el verbo en su forma base, ya lo sabemos, el complemento y, desde luego, que si es escrito, el signo de interrogación y si es hablado, la entonación de pregunta. Let's gonna see the first example. Are you ready? Will you go with them? Will you go with them? Right? ¿Irás con ellos? In case that you wanna answer, of course, right? En caso de que queremos responder, alguien nos preguntó, will you go with them? ¿Irás con ellos? ¿Irás con un grupo de gente, right? Will you go with them? ¿Irás con ellos? En general, no especifica quiénes o cuántos son, solamente them, ellos. Imagina que previamente ya sabemos de quién estamos hablando, right? ¿Y quieres responder que sí? Yes, I will, right? Se ofrece una respuesta negativa. No, I won't. Recuerda esa regla siempre,
Preguntas con el verbo to be se responden con el verbo to be. Preguntas con do or does se responden pues con do or does. Y aquí es el mismo caso. Preguntas con will se responden con will. Another example, yes, of course. Will they be there? Will they be there? ¿Estarán ahí? Ellos, algún grupo de gente, imagina que ya sabemos de quién estamos hablando. Obviamente puedes usar los nombres también, right? Will Diana and Rachel be there? ¿Estarán Rachel y Diana? ¿Estarán ahí? En ese lugar donde quedamos, qué sé yo. ¿Sí? Son ejemplos. So, si vamos a responder que sí, yes, they will. Si vamos a responder que no, no, they won't. Right? And once again, remember, pay attention, atento siempre, recuerda bien que después de will usamos el verbo en su forma base. ¿De acuerdo? Lo mismo con el segundo ejemplo, will they be there? Right? La forma base del verbo to be pues es precisamente esa palabra, be. Okay? So it's turn now to talk about the WH questions, right? Para hablar de las WH questions, lo primero que debemos de hacer es recordar las WH words, right? Aquellas palabras denominadas, nombradas como WH, right? ¿Por qué? Pues porque justamente la mayoría comienzan con este par de letras. El primer ejemplo que tenemos, the number 1, what? The number 2, where? The number 3, who? The number 4, when? The number 5, how? The number 6, why? Right? So once again, what, where, who, when, how, and why. Hasta aquí no estamos formando preguntas todavía, solamente conociendo las WH words que vamos a necesitar para las siguientes preguntas, que muy seguramente ya sabes de qué estilo de preguntas o de qué tipo de preguntas estamos hablando. Pero antes, si te preguntas el significado de esta, solo para estar seguro, so, about the number 1, what, podemos interpretarlo como qué o cuál. Where, dónde. Who, quién. When, cuándo. How, cómo. And why, por qué. Ahora sí, ahora que ya sabemos cuáles son estas WH words, let's gonna talk about the interrogative sentences about WH questions, right? So, iniciamos con esas palabras que previamente acabamos de ver, ¿sí? WH words plus will, ¿de acuerdo? Inmediatamente después de estas WH words vamos a poner la palabra will. Ahí está subrayado y en negritas. Y posteriormente el sujeto y todo lo demás, right? The subject, the verb, the complement y el signo de interrogación. Recuerda, en la parte escrita es súper importante el signo de interrogación. Okay? So, we have the first example right here. Where will you go? Para responder, pues podemos responder absolutamente con cualquier afirmación, siempre y cuando, desde luego, tenga sentido, right? So, where will you go? I'll be at home. Why will they be there? Why will they be there? Why will they be there? ¿Por qué estarán ahí? Right? Recuerda, will expresa futuro, why, ¿por qué? Why would they be there? ¿Por qué estarán? ¿Por qué estarán ellos o ellas ahí? Right? Recuerda, aquí estamos usando los pronombres de sujeto, pues para lo que los ejemplos sean no tan extensos, tanto al texto como a la vista, ¿verdad? Pero recuerda que obviamente puedes usar los nombres de personas, ¿sí? Y bueno, why will they be there? Aquí no tenemos respuestas como yes or no, no tendría sentido, ¿sí? Pero ahí mismo está la clave. Mientras exista una respuesta que tenga sentido y congruencia con lo que se pregunta, bueno, no necesariamente tiene que ser con will, ¿verdad? For example, I don't know, right? No sé. Why will they be there? I don't know. No sé. Okay. Very nice. Y bueno, es turno de hablar de las affirmative sentences, but in this case with the structure be going to, right? So, here you go. Es momento de hablar de las afirmaciones con be going to. Obviamente también be going to sirve para expresar futuro, ¿sí? Y bueno, comenzamos con subject, comenzamos con el sujeto, ¿bien? Y cuando decimos be going to, es que vamos a usar una de las tres formas del verbo to be. ¿Recuerdas cuáles son? Am, is o are.
aquí sí, depende de quién es el sujeto en mi oración para saber cuál es una de esas tres formas del verbo be que voy a poner. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos, muy seguramente ya estás relacionado con esto. Y entiende también, recuerda que hay que entender, hay que interpretar going to como algo a futuro. Lo que en español diríamos voy a, ¿de acuerdo? Posteriormente ponemos el verbo en su forma base, ¿de acuerdo? El verbo en su forma base después de going to y el complemento. Let's gonna see the first example. I'm going to see you there. I am going to see you there. En la estructura gramatical dice be going to. Bueno, be cambió a am porque el sujeto es I, el pronombre. ¿De acuerdo? I am going to see you there. Bien, all right. And then we have the verb in base form, right? Después tenemos el verbo en su forma base. Another example, yes, of course. We are going to study tonight, right? We are going to study tonight. En este segundo ejemplo, be en la estructura gramatical, be going to, cambió a are. ¿Por qué? Bueno, pues porque are es la forma del verbo to be que necesitamos con el pronombre we, right? Con el pronombre sujeto we. We are going to study tonight. Vamos a estudiar esta noche. El primer ejemplo, I'm going to see you there. Voy a verte ahí o allá, right? We are going to study tonight. Vamos a estudiar esta noche. Hoy es muy similar a lo anterior. Bueno, antes de revisar las diferencias, recuerda el verbo to be en este segundo ejemplo, ahí está señalado el cambio y de nuevo, una vez más, study en su forma base. ¿Ok? Ahora sí, oye, es muy similar a los ejemplos anteriores, ahorita lo vamos a ver. ¿Recuerdas en qué consistía las expresiones, frases con will? Tenlo en mente. Pero antes, veamos oraciones negativas, negative sentences with be going to. Here you have the grammar structure, subject, then be not going to, the verb and the complement, right? Seguimos usando, por supuesto, el be going to, pero ya habrás notado que tenemos not entre el verbo be y going to. The first example, Rachel is not going to go with us. Rachel is not going to go with us. Rachel no irá con nosotros. Así lo entendemos. O no va a ir con nosotros. Okay? And then we have Marco and Diana are not going to be at home. Recuerda, aquí sencillamente pusimos not después del verbo to be. Alright? Very good. Very good. Desde luego que también podemos decir Rachel isn't going to go with us. Marco and Diana aren't going to be at home. La contracción del verbo to be con la negación. ¿De acuerdo? Very good. So, aquí es importante que recuerdes cómo se conjuga el verbo to be con el sujeto. Bien, con los pronombres de sujeto. Now it's time to talk about the interrogative sentences, about yes, no questions. Lo primero que hay que hablar de las preguntas son las yes, no questions. Y como son las preguntas con el verbo to be, iniciamos con el verbo to be. Bueno, con una de sus tres formas, ¿cierto? Puede ser is, puede ser are, puede ser am, right? So, let's gonna see the first example, right? But estudia bien, revisa bien la estructura. Be plus subject plus going to, right? Plus verb, complement, and the question mark. So, the first example, are you going to go? Are you going to go? ¿Vas a ir? Right? ¿Vas a ir? En caso de que quieras responder afirmativamente, pues recuerda la regla que mencionamos hace un par de segundos, right? Se pregunta con will, se responde con will, se pregunta con el verbo be, se responde con el verbo be, se pregunta con can, se responde con can también, y así en general, acerca de las yes, no questions, por supuesto, right? So, are you gonna go? Are you gonna go? Are you going to go? Ambas pronunciaciones o formas son válidas. Going to or gonna, right? Going to go, gonna go. Are you gonna go? Yes, I am. Para una respuesta afirmativa, right? Yes, I am. Or no, I'm not, right? No, I'm not. Aquí tenemos
contracción entre I and am, pero para una respuesta negativa. No, I'm not. Right? ¿Puedo decir yes, I'm? No. Únicamente I'm not, siempre y cuando sea I'm not. Right? Another example, yes, of course. Is Karen going to come? Right? Is Karen going to come? Or is Karen gonna come? Right? ¿Va a venir Karen? ¿O vendrá Karen? Siguen interpretando futuro al igual que will. Pero para responder de manera afirmativa, yes, she is. De forma negativa, no, she isn't. Right? No, she isn't. Válido también. Okay? So, seguimos hablando de preguntas, pero ahora de aquellas que comienzan con las WH words, right? Ya acabamos de ver también hace un par de minutos cuáles son estas WH words, por qué se le llaman así, y posteriormente el verbo be, plus subject, plus going to, plus verb, plus complement, plus the question mark, right? Es una estructura aparentemente extensa, ¿verdad? Recuerda que el complemento es dependiendo si lo necesitamos o no. ¿Ok? Eso lo dirá la conversación en sí. One example, of course. What are the kids gonna do? What are the kids gonna do? Or what are the kids going to do? ¿Qué van a hacer los niños, right? ¿O qué harán los niños? They're gonna have a party. They're gonna have a party, right? Or they're going to have a party. Remember, we can say gonna have or going to have. Both pronunciations are fine, right? Con toda calma, con toda confianza, puedes decir gonna have. Gonna have, gonna take, gonna see, gonna watch, gonna study, gonna eat, right? Si dices gonna, después de gonna, di el verbo inmediatamente. Gonna have, gonna see, gonna be, etcétera, etcétera. Si quieres decir going to, también está bien, está excelente. Would you like to see another example? Of course, all right? So just first remember the grammar structure, okay? Hay que tener presente la estructura gramatical. And here we have the example, the second example. Where are you gonna stay? Where are you gonna stay? Where are you going to stay? Right? So where are you going to stay? Or where are you gonna stay? ¿Dónde te vas a quedar? Stay es quedarse, permanecer, inclusive hasta hospedarse. Siempre depende del contexto, right? So, where are you gonna stay? I'm gonna look for a place. I'm gonna look for a place. I am going to look for a place. Voy a buscar un lugar. Buscaré un lugar. Right? So, there you go. Ahí lo tienes. ¿Cómo formulamos en este último caso las WH questions, right? Se ve una estructura gramatical extensa, pero ya con los ejemplos ves que es súper sencillo. Obviamente, permíteme recordarte lo importante que es el tener bien claro cómo se conjuga el verbo to be con los pronombres de sujeto. All right? So, now, it's time to see both sentences at the same time, right? Es el momento de ver ambas expresiones, ambas frases, tanto con will como going to, ¿de acuerdo? Y entender cuáles son sus diferencias. Estoy seguro que a este punto ya lo habrás entendido. Vimos diferentes ejemplos, pero podría surgir la pregunta. Entonces, ¿uso will o uso be going to, right? So, we have the first example. I will take English classes, right? I will take English classes. Tomaré clases de inglés. And then we have, I am going to take English classes. Which one is correct? ¿Cuál de ambas frases es correcta? Both are fine. Both are correct, right? Ambas frases son correctas, están bien, hablan a futuro. Pero, I will take, etcétera, etcétera. Recuerda que la frase I will take English classes da a entender algo espontáneo, algo que no estaba previsto, algo que se dio y lo acabas de decidir, right? Entonces, voy a hacerlo, voy a tomar clases de inglés. I will take English classes, right? Teacher, puedo decir I'll take English, por supuesto, usar contracciones con will, fantástico, right? And what about I'm going to take English classes, right? Una vez más, habla futuro, pero esta expresión da a entender, implica que hay un plan, que ya estabas organizado,
¿sí? Que tenías un plan de acción y toca tomar clases de inglés. ¿De acuerdo? Ambas expresiones, frases son correctas. Depende de la situación, más que nada. Another example, of course, we have I'll call you later. I'll call you later. Imagínate que estabas en una conversación muy importante, sin embargo, algo ocurrió, te tienes que retirar. Hey, I'll call you later, right? Te llamo después, right? No lo tienes previsto, no está organizado, pero te voy a llamar, alright? Porque la conversación era muy importante. Or, I'm gonna call you later. I'm gonna call you later. I am going to call you later. ¿Qué me dice esto? Bueno, que estoy organizado y en mi agenda toca que te voy a llamar. ¿De acuerdo? Alright? Very nice. Easy, right? Very good. Another example more? Yes, of course. Diana will be mad. Diana will be mad. Diana se va a enojar. Acaba de pasar algo y en consecuencia, como resultado, Diana se va a enojar. Estará enojada. Right? And Diana is gonna be mad is because we know Diana, right? Conocemos tanto a Diana y sabemos que en consecuencia eso va a ocurrir. Se va a molestar. Got it? Entonces, pudiéramos pensar que will es más fácil de usar porque únicamente ponemos will después del sujeto sin importarnos, sin preocuparnos que si es primera persona o tercera persona o singular o plural y ya expresó algo futuro y está bien y se entiende. Sí, sí se entiende. Sí, pero para conocer a más detalle, pues ahí está eso. Ahora sabes qué es lo que implica, ¿verdad? ¿Es importante conocer lo que implica una frase y otra? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Ya cuando estamos a un nivel de pulir lo mayor posible nuestro inglés, nuestro nivel, esos aparentemente mínimos detalles son súper importantes, right? Recuerda, si usamos be going to, hay que identificar cuál de las tres formas del verbo be es la correcta para nuestra expresión. Okay? So, let's practice. Are you ready? So we have the first activity. It's a short exercise we have to complete using will or won't, right? Will for affirmative sentences and won't for negative ones. So we have this short text. This place is dirty, right? I what? I will clean or I won't clean it next weekend. What do you say? Imagine you are, I don't know, you are in a place, you just open the door, right? Acabas de abrir la puerta y ¡zas! Te encuentras con que el lugar, qué sé yo, la habitación, el aula, el lugar en el que estás está bastante sucio. Te lo acabas de encontrar, no lo esperabas. This place is dirty. What is the correct option? Exactly, that's right. I will clean it next weekend. Not today, but next weekend, right? Debido a las circunstancias, acabas de decidirlo. I will clean it next weekend, right? Very good. Let's gonna try with another one. Are you ready? Read carefully the text you have on screen. I have a lot of homework. Tengo demasiada tarea, right? Te acabas de dar cuenta y ya llevas tus horas haciendo ejercicios, haciendo tareas, trabajos, proyectos, right? I have a lot of homework. I what? I will go to the movies with you, sorry, or I won't go to the movies with you. What do you say? Imagine the situation, right? You got it? Exactly, that's right, that's correct. You're really good. You're really good. I won't go to movies with you. I'm sorry. I have a lot of homework. All right? I won't. I'm sorry. I won't. I won't go to the movies with you. All right? Very good. Now, let's gonna try. There you go. I won't go to the movies with you, okay? So, let's gonna try with another activity, okay? We have to choose the correct option. But first, read the question. Read the question carefully, okay? I'll read it for you. Are you going to have classes next weekend? Are you going to have classes next weekend? Slowly? All right. Are you going to have classes next weekend? We have two options, okay? Option A, no, I won't. Or option B, no, I'm not. But both are negative answers. Yes, exactly. Can you identify the correct one? No, I won't, or no, I'm not. What is the correct one? You got it? So, are you going to have classes next weekend? That's right. Pretty good.
That's it. Yes. No, I'm not is the correct answer, right? Why? Remember the rule. The question starts with the verb be. Are you, etc., etc.? No, I'm not. Okay? Very good. Very good. You like to try another one? All right. Are you ready? Here we go. Yes, of course. Read the question. Read it. You got it? What are you going to do next Monday? What are you going to do next Monday? We have two options. I'm going to school or I'll go to school. What is the correct one? I'm going to school or I'll go to school. You got it? That's right. Pretty good. I'm gonna school. Very good. Very good. Easy, right? So, as always, don't forget to like, share and subscribe. No te olvides de darle like, compartir, que me ayudas bastante, suscribirte, por supuesto, and of course, thank you so much for watching. All right, I'll see you on the next lesson. Te veré en la próxima lección.